¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal de lectura, de viajes en el tiempo, de desconexión y de, desde mi punto de vista, conocer una visión alternativa más real de la que nos han contado del Maestro, de Jesús de Nazaret. Bueno, creo que es la parte 38, la que llevamos. Es un libro muy largo, ¿eh? Van a salir muchas partes. Y bueno, yo me lo estoy pasando genial, espero que vosotros también. Eh, bueno, vamos a recordar un poquito lo que habíamos leído hasta ahora. Lo que habíamos leído hasta ahora, sobre todo en el último capítulo, es que Jasón, después de su entrevista con Pilato, se reúne con Ismael. Ismael es ese judío el cual es su caballo de Troya, nunca mejor dicho, es ese topo que introduce en la reunión de Judas con los sumos sacerdotes y Caifás, en la cual ellos acuerdan cómo van a apresar a Jesús. Judas les ofrece sus servicios para ofrecerle la cabeza del maestro, nunca mejor dicho, dónde va a estar, a qué hora y dónde, ya que ellos tienen mucho miedo de que haya una revuelta a la hora del prendimiento de Jesús. Acuerdan todos los términos, nos da a entender un poco el libro que Judas no lo hace por dinero realmente, sino lo hace por venganza, por poder y por ensalzamiento personal. Y bueno, pues básicamente nos explica eso un poco. Es una conversación que mantienen Jasón el mayor, José Arimatea e Ismael, y llegan a la conclusión que el maestro, la suerte está echada, que lo van a capturar y que lo van a ejecutar. Estamos hablando de que esto ya es miércoles por la noche, ellos salen de Jerusalén y ya se van a dirigir hacia el campamento de Getsemaní, donde están los apóstoles y donde veremos si Jesús ya ha llegado de ese día que se tomó de más tranquilidad. Jesús de reflexión que se llevó el pequeño Juan Marcos. Recordar que leemos segmentos, no leemos la obra completa, nos saltamos trozos y resumimos lo que estamos leyendo, ¿vale? Vamos a entrar en una etapa frenética del libro porque de aquí para adelante ya está todo hecho, es decir, ya sabemos todos los términos de cómo va a ser el prendimiento de Jesús. Fijaros hasta qué punto de detalle estamos llegando. Sabemos perfectamente cuándo van a capturar a Jesús, cómo lo hicieron, cómo lo tramaron, quién participó y quién no. ¿Veis cómo este libro ofrece más que la historia real? ¿No? Curioso. Tenéis en el canal el enlace a la editorial Planeta para comprar el libro si así lo consideráis. Vamos a seguir leyendo. Decía así: antes de partir hacia el campamento de Getsemaní, José e Ismael se enzaron en una discusión que me hizo temblar. Por primera vez en el transcurso de mi misión, mi intervención, a pesar de todas las precauciones, estaba a punto de provocar algo irremediable. Tanto el de Arimatea como el saduceo estimaban que había que denunciar a Judas y alertar a la totalidad del grupo. Claro, ellos ya tienen claro que van a ir a por Jesús y lo van a matar. Entonces dicen, ¿por qué no avisamos al grupo para decir que Judas es un traidor? ¿No? Imaginaros, este camino ellos van andando desde Jerusalén hacia el campamento y van discutiendo. Su afán era totalmente comprensible. Sin embargo, y en un último esfuerzo por no alterar los acontecimientos, traté de hacerles comprender que aquella no era la actitud más inteligente. Daros cuenta que todo lo que haga Jasón es algo que no pasó realmente. Él es un mero espectador. Si él interviene, puede ser que los devenires del futuro no fueran igual y la historia que a nosotros nos llega no es igual. Es complicado, porque sería cambiar el pasado que va a repercutir en el futuro. Por eso él solo es un espectador. Estoy conforme, les dije, con vuestro recto deseo de intervenir, de advertir al maestro, pero ¿qué ganáis con hacer pública la traición del Iscariote? Ni el anciano ni Ismael parecían comprender, y me vi obligado a recurrir a un argumento que terminó por ser aceptado por ambos. ¿Sabéis de la vieja enemistad y de los celos de Judas hacia hombres como Juan, Pedro y Santiago? Si estos llegasen a sospechar siquiera lo que acaba de planear su compañero, ¿qué creéis que ocurriría? Mis amigos asintieron con su silencio. Hablad en secreto con el maestro, proseguí, si así lo estimáis, pero no carguéis el ya enrarecido ambiente del grupo. Dejad que sea Jesús, remaché, quien hable con Judas, si lo considera prudente. El rabí ama también al Iscariote y sabrá lo que debe hacerse. Tras una encendida discusión, Ismael y José aceptaron mi propuesta y los tres aprovecharon las últimas luces del día. Nos encaminamos hacia la falda del Monte de los Olivos. El anciano, el saduceo, con la única y exclusiva finalidad de hablar con Jesús de Nazaret, y yo
con el alma encogida ante la posibilidad de mi exceso de celo por seguir los pasos de Judas, provocaran una catástrofe. Claro, él piensa, a ver si yo no tendría que haber seguido tanto los pasos de Judas y ahora cambio la historia, porque he dado muchas pistas, ¿no? Cuando entramos en el campamento, las mujeres habían preparado una reconfortante hoguera. Recordad, en el grupo de Jesús van muchas mujeres, eso tampoco lo dice la Biblia. Jesús no había regresado aún y los discípulos, inquietos y malhumorados, iban y venían reprochándose mutuamente su falta de decisión por no haber escoltado al maestro. Pedro, más alertado que el resto, llegó a proponer que un grupo de hombres armados salieran a su búsqueda. Ya se había hecho tarde y Jesús todavía no había llegado. Pero Andrés, con su habitual serenidad, les recordó las palabras del rabí, haciéndoles ver que él había dicho que ningún hombre le pondría sus manos encima antes de que hubiera llegado su hora. Así debería ser. Mientras aguardábamos el retorno de Jesús y Juan Marcos, David Zebedeo se unió al grupo que formaban José de Arimatea, Ismael ben Pajibi y yo. Ismael ben Pajibi es el apellido. Y yo. Y con gran sigilo nos comunicó que sus agentes en Jerusalén le habían informado ya del complot que se estaba fraguando para acabar con la vida del maestro. Fijaros, Zebedeo ya lo sabía, ¿no? Ya se rumoreaba. Nos miramos sin saber qué hacer, pero José conocía de antiguo la especial discreción que distinguía a aquel astuto discípulo y nos tranquilizó. Con gran alivio por mi parte, la reunión de Judas con el Sanedrín había ido filtrándose poco a poco y los hombres que trabajaban para el Zebedeo no tardaron en informarle. Claro, él siente alivio porque dice, bueno, se han enterado igualmente. No es porque yo haya seguido a Judas, ¿no? Es porque igualmente se iban a enterar. Desde hacía años, el grupo de Jesús disponía de una curiosa red de correos o emisarios organizados y dirigidos por David Zebedeo, cuyo trabajo era la transmisión de noticias. De esta forma, los numerosos amigos, familiares y simpatizantes del movimiento estaban al tanto de todos los mensajes y consignas que emanaban de Jesús o de sus hombres. David había ido viendo cómo las relaciones de su maestro con los miembros del Sanedrín se deterioraban paso a paso, y por propia iniciativa, aquel miércoles había decidió montar en el campamento de Getsemaní un cuerpo especial de mensajeros. Fijaros, ese chico tiene mano y tiene oídos en todos los lados, porque tiene mano. De hecho, ellos tenían como lo que viene siendo correos en España, ¿no? Mandaban mensajes de lo que hacía el maestro y demás, y estaban utilizando esos mismos mensajeros para enterarse de lo que tramaban contra el maestro. Al igual que Lázaro y sus hermanas, aquel judío, de mente clara y gran valentía, parecía haber entendido mucho mejor que los apóstoles cuál iba a ser el fin de Jesús. Sin embargo, jamás le vi exponer esos temores ante el resto de los íntimos del Nazareno. Y siguiendo esa misma y sigilosa conducta, David nos comunicó sus pesimistas impresiones, haciéndonos saber igualmente que, en previsión de males mayores, uno de sus correos, enviados por él varios días antes a la población de Betsaida, al norte del lago Genezaret, había llevado recado a su madre y a María, la madre de Jesús, para que viajasen de inmediato a Jerusalén. Ya habían avisado, ese correo había avisado a María, para que viajase a Jerusalén diciéndole que puede ser que maten a su hijo. Este mensajero había regresado hacia las 4 de la tarde de aquel miércoles, comunicándole a Zebedeo que las mujeres y parte de la familia de Galileo estaban ya en camino y que quizás entrasen en el campamento esta misma noche, o a lo más tardar por la mañana del jueves. José agradeció en nombre de todos la confianza que había demostrado David al ponernos al corriente de estos pormenores. Y en compensación, y suplicándole que mantuviera la boca cerrada, confirmó la noticia del Zebedeo sobre la traición de Judas. Vale, aquí nos dicen que la familia de Jesús y la familia de Jesús y la madre de Jesús viven en ese lago, ¿no? En el lago al norte del lago Genezaret. Y ya le habían informado, gracias a los correos de Zebedeo, a los chicos que van y vienen, que Jesús posiblemente iba a ser prendido y ejecutado. Así María pudo venir con la familia, ¿vale? Es una cosa importante para que sepáis cómo se enteró María. Pero nuestra conversación se vio súbitamente interrumpida por una creciente agitación entre los discípulos que deambulaban por el huerto. Andrés se precipitó sobre nosotros soltándonos a bocajarro.
ha ocurrido la noticia de que Lázaro ha huido de Betania. David sonrió irónicamente y cuando Andrés se hubo alejado comentó con pesadumbre: no os alarméis, ha sido uno de mis mensajeros quien ha llevado a Lázaro la noticia de que el Sanedrín se disponía a prenderle hoy mismo. Tiene órdenes de dirigirse a Filadelfia y refugiarse en la casa de Abner. No consideró oportuno preguntar quién era el tal Abner, aunque imaginé que se trataba de uno de los seguidores de Jesús en la pelea, al otro lado del Jordán. José quedó muy impresionado, estimaba mucho al resucitado, y al conocer lo sucedido empezó a evaluar, en toda su dimensión, la gravísima resolución del Caifás y de sus sacerdotes de arrestar al maestro, pero sobreponiéndose, aguardó pacientemente a que llegara Jesús. O sea, están viendo que van a por ellos, que van a ir a por Lázaro, que van a ir a por Jesús, que ya van a por ellos totalmente. Muy cerrada ya la noche, Jesús y Marcos irrumpieron en el campamento, tan solos como habían marchado. Jesús soltó el lienzo que había anudado en torno a sus cabellos y mostrándose de un humor excelente, saludó a sus amigos sentándose junto al fuego, tal y como tenía por costumbre. Fijaros, todos están preocupados por si Jesús lo van a matar, si lo han prendido, si tal. Y Jesús llegó tan contento como siempre, como él era, con muy buen humor, y se sentó en la hoguera. Pero la acogida no fue muy calurosa. Aquellos hombres estaban demasiado asustados y confusos como para seguir las bromas de su maestro. Jesús estaba gastando bromas. En el fondo, se habían acostumbrado a su presencia y aquella jornada sin él les había resultado extremadamente larga y vacía. Jesús notó enseguida el ambiente tenso y las caras largas. Sin embargo, nadie se atrevió a preguntarle. Ni uno solo tuvo valor para contarle el rumor sobre la precipitada huida de Lázaro. No le contaron lo de Lázaro. A pesar de ello, el Galileo trató por todos los medios de borrar aquella atmósfera cargada y durante un buen rato se interesó por las familias de los discípulos. Al llegar a David Zebedeo, Jesús fue mucho más concreto, interrogándoles sobre su madre y hermana menor. Pero David, bajando los ojos, no respondió. Estaba claro que el jefe de los correos, que no cesaban de entrar y salir en el campamento, los correos no paraban de entrar y salir, había preferido no lastimar a Jesús, anunciándole que había dado órdenes para que María y el resto de sus familiares se personaran en Jerusalén. En aquel instante, al observar la suma delicadeza del discípulo, sentí una gran simpatía hacia él. Aquel sentimiento terminaría por transformarse en admiración. A la vista de su comportamiento en las duras horas que siguieron al prendimiento de Jesús, aquel hombre, precisamente, y su cuerpo de mensajeros iban a constituir durante las negras jornadas que se avecinaban el corazón y el cerebro del maltrecho grupo. Luego David Zebedeo tiene un papel importante, nos está contando. En la vista de aquellas últimas horas no estaban resultando tan íntimas y familiares como deseaba el maestro. Tomando la palabra, les dijo: no debéis permitir que las grandes muchedumbres os engañen, las que nos oyeron en el templo y que parecían creer vuestras enseñanzas. Esas, precisamente, escuchan la verdad superficialmente. Muy pocos permiten que la palabra de la verdad les golpee fuerte en su corazón, echando raíces de vida. Los que solo conocen el Evangelio con la mente y no lo experimentan en su corazón, no pueden ser de confianza cuando llegan los malos momentos y los verdaderos problemas. Fijaros, qué importante, ¿no? Es esto que está diciendo Jesús. Los que conocen el Evangelio de mente y no de corazón. Mirad, yo he conocido a catequistas que yo he dicho, ¿cómo puede ser esa mujer catequista? Porque conocen el Evangelio de mente, o lo que les han enseñado, ya veis el Evangelio como ha llegado a día de hoy, súper trastocado, pero no de corazón. Jesús habla de que la religión es interior, sintiendo al número uno contigo mismo, que no es mental, sino que es interior, que a Dios se le conoce, pero sobre todo se le siente. Eso es a lo que se refiere Jesús. Pocos son los que han sentido muy pocos permiten que la palabra de la verdad les golpee fuerte en su corazón, echando raíces de vida. ¿Entendéis? Es más importante cómo lo sientes en el interior que de palabrita porque te lo han contado. Cuando los dirigentes de los judíos lleguen
a un acuerdo para destruir al Hijo del Hombre y cuando tomen una única consigna, entonces veréis a esas multitudes cómo escampan consternadas o se apartan a un lado en silencio. Entonces, cuando la adversidad y la persecución desciendan sobre vosotros, llegaréis a ver cómo otros que pensabais que aman la verdad os abandonan y renuncian al Evangelio. Está diciendo, cuando las cosas se pongan feas, mucha gente se va a ir de nuestro lado. Habéis descansado hoy como preparación para estos tiempos que se avecinan. Vigilad, por tanto, y rogad para que, por la mañana, podáis estar fortalecidos para lo que se avecina. Al oír aquellas últimas palabras, Judas, que había regresado al campamento poco antes que nosotros, levantó la vista mirando fijamente a Jesús. Pero a excepción de David Zebedeo y de nosotros tres, ninguno de los discípulos lo asoció a aquella advertencia con la inminente deserción del Iscariote. Y hacia la medianoche el Galileo invitó a sus amigos para que se retirasen a descansar. Id a dormir, hermanos míos, les dijo con una especial dulzura, y conservad la paz hasta que nos levantemos mañana. Un día más para hacer la voluntad del Padre y experimentar la alegría de que somos sus hijos. Fijaros, qué hombre más inteligente. Sabía perfectamente lo que le iba a pasar. Él sabe que lo van a apresar ya y que lo van a matar ya. Pero les dice, id a dormir, hermanos míos, les dijo con una especial dulzura, y conservar la paz hasta que nos levantemos mañana. Un día más para hacer la voluntad del Padre y experimentar la alegría de saber que somos sus hijos. Hasta el último día, sabiendo que iba a morir, quiso hacer el bien. Fijaros, nunca perdió la esperanza. Qué hombre, ¿no? Qué inteligente. Vale, aquí termina el día. Pasamos al 6 de abril, jueves, el día del prendimiento de Jesús. ¿Vale? Página 357. Avanzada la medianoche, uno a uno, los discípulos fueron levantándose y abandonando el fuego, mientras buscaban refugio en las tiendas o se arropaban con sus mantos al socaire del muro de piedra. Andrés procedió a designar el primer turno de guardia. 2 hombres armados con espadas. Uno se sitúa al sur, en la entrada del huerto, y el otro al norte, en las proximidades de la gruta. El relevo se efectuaría cada hora. Hay seguridad puesta. Pero Jesús no se movió, sentado a 1,5 metros de la hoguera, y, de espaldas al olivar, permaneció unos minutos con la mirada fija en las ondulantes y encarnadas lenguas de fuego, que chisporroteaban a ratos a causa de algunos de los troncos, algo más húmedos que el resto. Pronto me quedé solo, frente a él, y con la fogata como único testigo, casi mudo, de la que iba a ser mi tercera y última conversación con el maestro. Atención, van a hablar Jasón y Jesús. Sus brazos descansaban sobre las piernas, cruzadas una sobre otra. El nazareno había abierto sus manos, recogiendo el calor sobre las palmas. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, y sus cabellos y rostro se iluminaban y apagaban a capricho del jugueteo de las llamas. Su expresión, acogedora y apacible durante toda la noche, se había vuelto grave. De pronto, el corazón me dio un vuelco. Brillante, tímida y sin prisas, una lágrima había hecho aparición en su mejilla derecha. Era la segunda vez que veía llorar a aquel extraño hombre. No respiré siquiera, conmovido e intrigado por aquel sereno y súbito llanto del Galileo, pero Jesús parecía totalmente ausente, y a los pocos minutos, echando la cabeza hacia atrás, inspiró profundamente incorporándose. En mi mente bullían y se cruzaban un sinfín de hipótesis sobre el estado de ánimo del Galileo, pero no me atreví a moverme. Le vi alejarse hacia el interior del olivar y detenerse a cosa de 30 o 40 pasos de donde me encontraba. Y así permaneció, en pie y con la cabeza baja, por espacio de 1 hora. 1 hora. La luna, casi llena, solitaria entre miles de estrellas, se encargó de bañarlo con una luz plateada, oscilante, a veces por una brisa que entraba de puntillas entre las hojas verdiblancas de los olivos. Fijaros, qué noche de escrito, ¿eh? Sin saber exactamente por qué, esperé. La temperatura había descendido notablemente, haciendo tiritar a los astros con escalofríos blancos, azules y rojos. Durante un tiempo que no sabría precisar, me quedé en el rostro perdido de aquel negro y soberbio firmamento. Venus, en conjunción con el Sol en aquellas fechas, no era visible. Por su parte, Júpiter, con un brillo cada vez más débil,
magnitud 1,6 aproximadamente, se levantó a duras penas sobre el oeste, a escasas distancias del hermoso racimo estelar de las Pléyades. Y en lo más alto, disputándose la primacia, las refulgantes estrellas Regulus, Capella, Aldebarán, Betelgeuse y Arcturus, arropadas por las constelaciones de Leo, Aurigia, Taurus, Orión y Botes, respectivamente. Es interesante que diga esto, porque a mí personalmente me gusta mucho mirar las estrellas por la noche. Y algo que tenemos en común, 2000 años atrás ahora, es que las estrellas siguen ahí, ¿verdad? El cielo es prácticamente el mismo. Jesús me sorprendió cuando alimentaba la hoguera con una nueva carga de leña. Jasón me dijo, ¿no duermes? Sabes de la dureza de las próximas horas. Deberías descansar como todos los demás. Jesús se lo dice. Sabes de la dureza de las próximas horas. Jesús ya sabe que va a morir al día siguiente. Soy de Jasón. Sentado junto al fuego le miré con curiosidad, al tiempo que le invitaba a responder a una pregunta que llevaba dentro desde que le había visto alejarse hacia el olivar. Maestro, ¿por qué un hombre como tú necesita de la oración? ¿Por qué, si no estoy equivocado, eso es lo que has hecho durante este tiempo? Jesús se aleja 1 hora y se va a orar. Y Jasón se queda en la hoguera. Entonces cuando vuelve Jesús le pregunta, ¿no? El Galileo dudó y antes de responder volvió a sentarse, pero esta vez junto a mí. Dices bien, Jasón. El hombre, mientras padece su condición de mortal, busca y necesita respuestas. Y en verdad te digo que esa sed, de verdad, solo puede aplacarla mi Padre. Ni el poder, ni la fama, ni siquiera la sabiduría conducen al hombre al verdadero contacto con el reino del Espíritu. Es por la oración como el humano trata de acercarse al infinito. Mi espíritu empieza a estar afligido y yo también necesito el consuelo de mi Padre. Fijaros qué importante esto que le dice Jesús. El hombre, mientras padece su condición de mortal, busca y necesita respuestas. Y en verdad te digo que esa sed de verdad solo puede aplacarla mi Padre. Ni el poder, ni la fama, ni siquiera la sabiduría conducen al hombre al verdadero contacto. El hombre siempre tiene respuestas mientras está en la carne. Siempre pide respuestas. Está inquieto, ¿no? ¿Es que la verdadera sabiduría está en el reino de tu Padre? Le dice Jasón. No, mi Padre es la sabiduría. Jesús recalcó la palabra es, con una fuerza que no admitía discusión. Mi Padre es la sabiduría. Entonces, si yo rezo, ¿puedo saciar mi curiosidad e iluminar mi espíritu? Siempre que esa oración nazca realmente de tu espíritu, ninguna súplica recibe respuesta a no ser que proceda del espíritu. En verdad te digo que el hombre se equivoca cuando intenta canalizar su oración y sus peticiones hacia el beneficio material propio o ajeno. Claro, Jesús se refiere a si tú oras desde el corazón, desde el espíritu, Dios te oye y Dios te ayuda, el Padre. Si tú dices, ay, por favor, Padre, que me toque la lotería esta noche, eso es una frivolidad. ¿Me entendéis? Esa comunicación con el reino divino de los seres de mi Padre solo tiene cumplida respuesta cuando obedece a una ansia de conocimiento o consuelos espirituales. Lo demás, las necesidades materiales que tanto os preocupan, no son consecuencia de la oración, sino del amor de mi Padre. ¿Por eso has insistido tanto en aquello de buscar el reino de Dios y su justicia? Sí, Jasón, el resto siempre se os da por añadidura. ¿Y cómo debemos pedir? Como si ya se os hubiera concedido. Recuerda que la fe es el verdadero soporte de esa súplica espiritual. Dices que la oración así formulada siempre obtiene respuesta, pero yo sé que eso no siempre es así. El Galileo sonrió con benevolencia. Cuando las oraciones provienen en verdad del espíritu humano, a veces son tan profundas que no pueden recibir contestación hasta que el alma no entra en el reino de mi Padre. No comprendo. Las respuestas, no lo olvides, siempre consisten en realidades espirituales. Si el hombre no ha alcanzado el grado espiritual necesario y aconsejable para asimilar este conocimiento emanado del reino, deberá esperar en este mundo o en otros hasta que esa evolución le permita reconocer y comprender las respuestas que aparentemente no recibió en el momento de la petición. Esto es muy profundo y es muy complicado. El Jasón le dice,
yo sé que mucha gente reza de esa forma y no se le concede, por así decirlo. Y él le dice que es que el espíritu de esa persona no está preparado, que a lo mejor está preparado más hacia adelante, en esta vida o en otra, o en el reino de su Padre. Cuando no se te da, es porque no lo puedes masticar. Es a lo que se refiere. Esto explicaría esa angustia, silencio que parece construir en ocasiones la única respuesta a la oración. Sí, pero no te confundas. El silencio no significa olvido. Como te he dicho, todas las súplicas que nacen del Espíritu obtienen respuesta. Todas. Déjame que te lo explique con un ejemplo. El hijo está siempre en el derecho de preguntar a sus padres, pero estos pueden demorar las respuestas, a la espera de que el infante adquiera la suficiente madurez como para comprenderlas. La gran diferencia entre los padres humanos y nuestro Padre verdadero está en que aquellos olvidan, a veces, que están obligados a contestar, aunque sea al cabo de los años. Según esto, cuando muramos, todos seremos sabios, le dice Jasón. Insisto, que la única sabiduría válida en el reino de mi Padre es la que brota del amor. Después de gustar la muerte, nadie será sabio si no lo ha sido antes en vida. ¿Debo pensar entonces que la demora en la respuesta a mis súplicas es señal de mi progresivo avance en el mundo espiritual? Le dice Jasón. Jesús me miró con complacencia. Hay infinidad de respuestas indirectas, de acuerdo con la capacidad mental y espiritual del que pide. Pero cuando una súplica queda temporalmente en blanco, es frecuente presagio de una contestación que llenará en su día a un espíritu enriquecido por la evolución. ¿Por qué resulta todo tan complejo? No, querido amigo, el amor no es complicado. Es vuestra natural ignorancia la que os precipita a la oscuridad y la que os inclina a una permanente justificación de vuestros errores. Guardé silencio. Aquel hombre llevaba razón. Solo los hombres tratan desesperadamente de justificar sus fracasos. Vamos a dejarlo por aquí, porque la conversación de Jesús aún sigue. Es increíble. Es increíble. Desde mi punto de vista, es espectacular. Y me parece irreal que un autor como el Juan José Benítez haya podido inventar estas conversaciones. Estas conversaciones tan profundas sobre el Espíritu, sobre el Padre, sobre la oración y sobre lo que habla Jesús en este libro, es un reflejo de la vida. Si os dais cuenta, la gente triunfadora en este mundo en el que vivimos lo llaman ley de atracción, pero es un acto de fe. Es un acto de fe. Muchas cosas en la vida, creer que ya se te ha sido entregado y confiar en Dios directamente. Así es como realmente haces un acto de fe al Padre directamente. Es una frivolidad decir que me toque la lotería esta noche, eso no es un acto de fe, sino que pedimos lo material. Eso es lo que dice Jesús. No lo hacéis a través del Espíritu, sino cogéis el corto camino de pedir lo material y quererlo ya. Y así no es como funciona. La evolución, el beneficio está basado en la evolución de la persona y del espíritu. Es difícil de comprender, pero Jesús lo explica perfectamente. Y si sois observadores, veréis que es así, que en la vida te da a cada momento lo que necesitas. Y si no te lo das, porque no estás preparado. Es un poco eso a lo que se refiere Jesús. Todo en cada momento es el momento adecuado para recibirlo, lo que tú estás pidiendo o lo que quieres que te sea concedido. Se te puede ser o no. Realmente esa esencia que es Dios, que lo emana todo, que está en todos los lados, sabe perfectamente lo que necesita cada persona respecto a su evolución a cada momento. Sería una locura a alguien que no está preparado concederle algo que le daña. ¿Nos parece? Vamos a dejarlo por aquí. He intentado darle un poco de forma a las palabras de Jesús. Es complejo, pero creo que nos hemos entendido. Un capítulo más. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Muchísimas gracias por seguir conmigo durante este camino en el cual ahora ya creo que sí vamos por la mitad.
Nos queda lo más triste, lo más conmovedor y a la vez el desenlace final de este libro. Ya estamos en Jueves Santo, ya queda muy poco para el prendimiento de Jesús, ese mismo día, y vais a ver realmente muchas injusticias de aquí hacia adelante sobre ese hombre tan sabio que era Jesús, aparte de muchas cosas más. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por este rato. Nos vemos muy pronto. Mucha suerte para todos.